Buenos días, bienvenidos en nombre de COE Internacional. Les saluda Gloria Calderón, directora de Negocios y Comunicaciones de la empresa. Para nosotros es un enorme placer contar con todos ustedes el día de hoy para esta nutrida experiencia que vamos a comenzar. El punto central de este webinar es compartir y conocer cuáles son las opciones estratégicas para el nuevo entorno de la banca latinoamericana. Para ello vamos a contar con dos speakers de altura, a quienes voy a presentar a continuación. Nos entusiasma muchísimo poder contar en esta oportunidad con participantes de todo lo que es Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe. Los invito a seguir y a compartir sus experiencias, etiquetándonos a través de nuestras redes sociales, como lo es @SweetCoe. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y estamos en Facebook. Seguidamente les voy a presentar a los anfitriones de este encuentro, quienes son el señor Antonio Melo y el señor José Antonio Rojas, quienes forman parte de la junta directiva de la organización y le van a dedicar unas breves palabras de bienvenida. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, desde el Grupo BIC, que ya tenemos 20 años agregando valor a nuestros clientes, queremos agradecerle el estar aquí compartiendo lo que hemos denominado como una experiencia financiera, donde de alguna manera queremos agregar y seguir agregando valor a ustedes. Es por ello que les quiero agradecer desde el Grupo BIC, que está compuesto por BIC Consulting COE Internacional, estar aquí. Gracias. Buenos días. Buenos días, nos complace mucho tenerlos aquí, dedicar su tiempo y atención. Estamos seguros que recibirán conocimiento de expertos y herramientas y utilidades que los ayudarán a diseñar y ejecutar estrategias de valor en materia financiera, siempre con el norte de apoyarles y cumpliendo sus objetivos de negocio en estos tiempos tan retadores. Los dejamos con nuestros especialistas para entrar en materia. Feliz día. Muchas gracias al señor Antonio Melo y al señor José Antonio Rojas. Para mí, a continuación, esto que voy a hacer representa un gran reto, porque resumir en pocas líneas la enorme y fructífera experiencia que tienen nuestros speakers ha sido todo un reto. Entonces me voy a permitir presentar en primer lugar al señor Leonardo Buniac. Él es economista, calificador de riesgo y nos va a presentar hoy su conferencia COVID-19 y sus impactos en el sistema bancario latinoamericano, confinamiento, estabilización y recuperación. ¿En qué etapa estamos? Y sobre todo lo más importante, ¿cuáles son las opciones estratégicas para el nuevo entorno con especial énfasis en el sector bancario y financiero? Leonardo Buniac es economista con maestría en Economía Internacional, especializado en riesgo bancario y mercados financieros internacionales. Es actualmente socio director de la firma Leonardo Buniac y Asociados, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina. Autor de Global Map, Observatorio Global Interactivo, herramienta de análisis geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Leonardo Buniac se ha desempeñado como asesor de la Corporación de Inversiones Interamericana con sede en Washington, D.C., en análisis y calificación de riesgo de instituciones financieras intermediarias de créditos, IFIs, para América Latina, y ha sido también consultor del Banco Central de la República Dominicana, consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, Guatemala y Nicaragua, del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras. Ha sido instructor en análisis y calificación de riesgo bancario y gestión de riesgos para instituciones financieras en la Corporación Andina de Fomento. Y esto es un resumen porque el currículum de nuestro amigo Leonardo Buniac es inmenso y valioso. Pueden seguirlo en Instagram a través de globalmap.lb y por Facebook a través de LBuniac. También me es un gusto presentarle a nuestro segundo speaker, que es el señor Junior Rondón. El señor Junior Rondón es consultor de operaciones bancarias. Él va a participar luego del señor Leonardo Buniac con un conversatorio denominado Gestión Exitosa de Operaciones de la Banca en la Nueva Normalidad,
El señor Junior es administrador de empresas y especialista en gerencia bancaria, certificado en la prevención de lavado de activos y seguridad de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, y la Universidad Internacional de Florida. Actualmente es asesor de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, es expresidente del Comité de Operaciones de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, y es expresidente del Comité de Operaciones de la Asociación de Bancos de República Dominicana, y fue durante una trayectoria brillante miembro de Banreserva, siendo su último cargo expresidente de operaciones. Pueden seguirlo en Instagram por J. Rondón 2007 y en LinkedIn con Junior Naim Rondón. Antes de darle el pase a Leonardo, me voy a permitir indicarles que por favor en la parte inferior de sus pantallas tienen una botonería. Allí van a encontrar una sección, una funcionalidad de preguntas y respuestas. Los invitamos por favor a formular sus consultas por esta vía, de manera tal de llevar un orden y asegurarnos que podemos atender sus inquietudes, dado que por el chat, como hemos visto, los comentarios pasan muy rápido. Entonces los invitamos por favor a hacer las preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas. Agradecemos igualmente a la empresa Galanet por sus servicios de conexión a internet el día de hoy. Agradecidos con ellos, y pueden seguirlos en Instagram como Galanet _solution. Y ahora sin más, les dejo con ustedes al señor Leonardo Buniac. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Como decimos en mi país, saliendo el payaso, largando la carcajada, yo voy a de una vez a iniciar nuestra presentación. Ante todo, darle las gracias al Grupo BIC, a su presidente Antonio Melo, su vicepresidente ejecutivo, el señor José Antonio, y a todo el equipo de BIC Consulting que ha estado trabajando para que este evento sea exitoso, especialmente el grupo que dirige COBE Internacional. Bueno, efectivamente hemos llamado esta presentación COVID-19 y su impacto en el sistema bancario latinoamericano, opciones estratégicas para el nuevo entorno de la banca en América Latina. Me acompaña en el equipo el economista jefe de nuestra firma, el señor Luis Piña, y el señor Quita Paredes, director de tecnología. Yo le agradezco a los dos que por favor en la medida que vayamos avanzando y cambiemos de herramientas, sea PowerPoint a las herramientas interactivas multimedia, por favor me avisen por si acaso tenemos una situación de delay por tema, por supuesto, básicamente de comunicaciones. Bueno, entonces, como decíamos, básicamente nos toca evaluar, analizar el contexto de la banca en América Latina, por supuesto, entendiendo que la banca es un reflejo del país, que la banca es un reflejo de la región que la condiciona, y que por supuesto si partimos de que la banca suiza es la banca modelo en el mundo en términos de calidad financiera intrínseca, bueno, no existen bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán, y por supuesto si todos estamos afectados de manera muy importante por COVID-19 en términos de recesión, de resentimiento de la actividad económica, pues tampoco en estos países. Es muy difícil tener indicadores de performance financiero de alta calidad en un contexto de contracción económica agravada de nuestra economía producto de los efectos colaterales de COVID-19. Pues así arrancan las cosas. En primer lugar, entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde venimos? Y la gran pregunta es, ¿en qué condiciones recibe COVID-19 a la economía mundial? Y la realidad es que COVID-19 llega a un contexto realmente adverso. Recordemos que venimos de una contracción importante en el año 2009. Recuerden ustedes el shock de demanda que implicó la crisis financiera de Lehman Brothers del año 2009-2010, en que se produjo una contracción muy importante en el nivel de actividad económica, y como consecuencia de eso, varios polos de desarrollo de la economía mundial aún no han roto el ciclo recesivo de esa crisis. De allí entonces que el dinamismo decreciente de la economía mundial hasta el año 2019 sea una característica de la evolución de la actividad económica del Producto Interno Bruto global. Lo cierto es que la economía mundial en los últimos 10 años ha crecido una tasa más o menos del 2,7%, que está muy por debajo del 3,5% que se observó en los últimos 50 años. Es decir, hoy la economía mundial, hasta el cierre del año 2019, de alguna manera se movía, se comportaba muy por debajo de su real potencial de crecimiento.
económico. Igualmente el volumen de comercio global, que es un reflejo de las actividades económicas reales, en los últimos 10 años el volumen de comercio, exportaciones e importaciones creció una tasa de 2,6%, muy por debajo del 6,4% ostentado en las últimas décadas. Lo cierto es que América Latina también ante la pandemia ya observaba una clara desaceleración. Son 7 años consecutivos a partir del año 2013 que se inició un proceso de desaceleración del Producto Interno Bruto de América Latina. El promedio de los últimos 5 años, 0,4%. El crecimiento puntual del año 2019, apenas 0,1%. Y lo cierto es que de esta manera COVID-19 recibe a la economía mundial y a la economía latinoamericana. Desde el punto de vista de la formación bruta de capital, entendemos como inversión bruta fija, la acumulación de capital dirigida al levantamiento de infraestructura, incorporación de maquinarias y equipos, nuevas tecnologías de información. Bueno, ciertamente en los últimos 10 años se produce una caída importante en inversión bruta fija y esto explica de alguna manera que los indicadores de productividad, como ven en la lámina derecha en línea amarilla, por supuesto vienen cayendo con respecto a los mismos indicadores en relación al resto del mundo. Pues ciertamente de esta manera recibe COVID-19 a la economía mundial, a la economía latinoamericana. Ahí ven ustedes claramente un gráfico de América Latina, donde se ven, por supuesto, los pronósticos de crecimiento del cierre del 2019, donde todo lo que está pintado en rojo son economías que se contraen, el caso de Nicaragua, Venezuela y Argentina, la economía mexicana resentida entre un promedio entre 0 y 1,9%, y el resto de América Latina creciendo a tasa importante. El país líder de crecimiento, sin duda, es República Dominicana, y le sigue luego Panamá, Bolivia y Honduras con mayor fuerza, y el resto de la región creciendo. Y de esta manera se comportó la economía latinoamericana durante todo el año 2019. Ahora la gran pregunta, en diciembre del año pasado, antes de darnos todo el abrazo de feliz año, ¿cómo veíamos nosotros el 2020 desde el año 2019? Y el gran tema es que lo veíamos muy contentos, hablamos de visión 2020. Grandes pronósticos, grandes expectativas, grandes apuestas acerca de la economía en el año 2020. Un crecimiento moderado, ciertamente, con riesgos residuales, pero finalmente todo cambió. La economía mundial venía de crecer casi 3%, recogiendo ciertamente externalidades negativas vinculadas a esa guerra incipiente entre China y Estados Unidos, indudablemente la presencia del riesgo geopolítico, los impactos imponderables, sin duda, de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el famoso Brexit, y por supuesto ya aparecía por allí cerca del 17 de noviembre del año pasado en China una cosa que todos conocemos como el virus chino, el coronavirus. Lo cierto es que las economías avanzadas venían creciendo muy bien, las emergentes por encima del 5,5%, crecía Asia Central, crecía el Oriente Medio, crecía África subsahariana, y después de 6 años consecutivos de desaceleración y con contracciones particulares y especiales en 2017 y 2018, América Latina por fin prometía crecer en el año 2020. Pero, mis estimados amigos, tristemente todo, absolutamente todo cambió. Lo que ven ustedes ahí en esa lámina son los pronósticos para la economía latinoamericana pre-COVID 2020. Es decir, en la última proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional, más o menos allí cerca de la última revisión en febrero de este año y la que hizo en el mes de noviembre, los pronósticos de crecimiento indicaban que solamente la economía venezolana se iba a contraer una tasa cercana al 10% y el resto de la economía iban a crecer consistentemente con República Dominicana, Panamá y Guyana a la cabeza, Guyana especialmente vinculada, como ustedes saben, al milagro petrolero de convertirse ahora en una potencia petrolera de América Latina. El resto de la economía creciendo, Nicaragua y Argentina, que venían de una contracción, pues se recuperaban cercano al crecimiento neutro para el año 2020 y el resto de la economía latinoamericana diciendo hacia adelante, con viento en popa, por supuesto los riesgos residuales, pero mis estimados amigos, todo eso, toda esa apuesta cambió, ya nada es como era antes, tristemente
todo dejó de ser como era. Lo cierto es que dicen por allí que el riesgo es la exposición a un peligro, desde el punto de vista económico financiero es la exposición a una pérdida, y COVID-19 se convirtió en la materialización de ese riesgo. En enero de este año, el Foro Económico Mundial, que reúne a los principales bancos centrales, las grandes compañías, corporaciones, centros académicos del mundo en la ciudad de Davos, Suiza, nos presentó a todos 36 riesgos globales agrupados en cinco grandes grupos: los riesgos económicos, los riesgos medioambientales, los riesgos geopolíticos, los riesgos tecnológicos y uno muy importante, los riesgos sociales vinculados a los técnicos medioambientales. Y ahí en la parte superior de esa gráfica van a ver a alguien que aparece allí, que son las crisis epidemiológicas y las pandemias. Y ahí apareció COVID-19. ¿Dónde se origina la pandemia? Pues todos sabemos, nada más y nada menos que en el corazón de la factoría del mundo, en el corazón de la factoría del planeta, exactamente en la República Popular China, en una ciudad que muchos de nosotros no conocíamos. Yo les confieso que me encanta la geopolítica y no conocía en la ciudad de Wuhan, exactamente eso está en la provincia de Hubei, por supuesto muy cerca de dos polos de desarrollo económico sumamente importantes, que lo ven en esa gráfica pintado de amarillo claro, el delta del Shanghái y al sur el delta del río Perla, donde está la ciudad de Hong Kong, Macao, Guangzhou, Guangdong, y esa costa oriental de la China que ustedes ven en esa gráfica agrupa nada más y nada menos que 12 de los principales 15 puertos mundiales de contenedores del planeta. Estamos hablando 12 de los más importantes puertos de contenedores se encuentran en la costa oriental de la China, y de ahí ustedes comienzan a concluir y a entender los impactos que tuvo esto en términos de choque de oferta, en términos de las cadenas de valor del suministro de productos semielaborados, de materias primas inclusive, pero básicamente de consumo intermedio, y productos elaborados principalmente necesarios como componente importado de la producción interna de más de 198 países del planeta. ¿Quién es China? Como ustedes pueden ver claramente, el primer exportador del mundo, sin duda, con más de 2,5 billones o trillones norteamericanos, y el segundo importador con casi 2 billones de dólares en importación de materias primas. En el próximo gráfico que ustedes ven allí, claramente este material completo, entiendo, se lo van a enviar a todos, así que podrán disfrutarlo plenamente. Bueno, ustedes ven básicamente las principales importaciones de China por país de origen y por producto. Ahí rápidamente hicimos un resumen, pero lo que ven marcado ustedes en rojo son todos países de América Latina, de cómo estos participan y en qué porcentaje de las importaciones que China hace. Por ejemplo, en productos vegetales, ven perfectamente al granero del mundo, que es Argentina, y ven a Brasil con una participación del 40% de las importaciones de productos vegetales que hace la República Popular China. Igualmente pasa con metales, como en el caso de Perú con la plata, en el caso de Chile con el cobre, y en fin, todos los países de América Latina protagonizando un rol muy importante en el comercio global con China. En las principales exportaciones también vemos muchos países que dependen de los suministros que China hace, y esto es muy importante para hablar entonces de las cadenas de valor. China además consume el 50% del carbón que se quema en el planeta. No lo van a creer, en la barra amarilla lo pueden ver. China concentra el 22% de la energía primaria, equivalente en barriles de petróleo del mundo. Y hablo de energía eléctrica, de gas natural, de petróleo, energía eólica, energía nuclear, biocombustible. Concentra la quinta parte del consumo de energía del planeta, lo cual hace que China sea un verdadero herbívoro, un verdadero depredador de energía. Y ahí la importancia que tiene esto en la crisis, porque esto no es una crisis financiera como la del año 2009, de la crisis de la superhipoteca. Esto es una crisis de carácter industrial que se origina en el corazón de la factoría del mundo. Y por supuesto, gracias a China, América Latina, nuestra región tan importante, pasó a representar de un 4% del PIB mundial a representar en 10 años
el 8% del PIB global. Y básicamente porque América Latina le envía a China, le exporta, le vende a China 720 mil millones de dólares en productos, de los cuales casi un 93% es materia prima, 650 mil millones. Y eso se ha llamado entonces la sinodependencia. Por lo tanto, si a China, como todos sabemos, y eso es un cuento viejo, le da gripe, a nosotros en América Latina sin duda nos puede dar neumonía. Lo cierto es que se expande el coronavirus, ya no es una epidemia de carácter local en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, ahora se convierte en una pandemia global, y de China para el mundo hoy tenemos 11,7 millones de personas de casos confirmados, infectados, y un total de 543 mil fallecidos aproximadamente. Todos sabemos que esta cifra está subestimada, especialmente en la India, donde hay un caos estadístico, pero en China, obviamente por razones vinculadas al secretismo que caracteriza las economías o los regímenes autocráticos y totalitarios. Lo cierto es que están los números de China muy subestimados, pero está los Estados Unidos con un volumen muy importante de contagiados, 3 millones de personas, más de 130 mil fallecidos. Ahí está España, ahí está Italia, ahí está el Reino Unido, que por cierto es el segundo en número de fallecidos, con más de 44 mil personas, lamentablemente, que han fallecido en este país del mundo. Y por supuesto, los impactos también lo estamos viendo en América Latina, muy concentrados en países como Brasil, en México, el caso indudablemente de República Dominicana preocupa bastante, y algunos otros como Perú, como Ecuador, que indudablemente han sido víctimas de manera muy importante por COVID-19. Algunas excepciones como Uruguay, que a pesar, por cierto, de no tener mayores confinamientos, la economía no se deprime de manera importante. Y por supuesto el caso más excelente es el de Costa Rica, donde el sistema de salud pública ha permitido definitivamente atacar la sintomatología de COVID-19. Bueno, el tema es, y la discusión que nos viene y nos afecta es el dilema de la doble curva. Y cuando hablamos del dilema de la doble curva, hablamos de la curva médica, la curva sanitaria versus la curva económica. Lo que ustedes ven en esa gráfica, en la parte superior, en una línea amarilla puntiaguda, no es otra cosa que la curva sanitaria, la curva de nuevos casos sin mayor contención, sin mayor restricciones. Por supuesto, cuanto más puntiaguda, se supone entonces que más usted está en riesgo de hacer colapsar el sistema de salud pública. Por supuesto, sin contención, la economía no está cerrada, las empresas siguen operando, y por supuesto el nivel de resentimiento de la actividad económica, a pesar del malestar social que producen los fallecimientos y todo el colapso del sistema de salud, la economía se contrae de manera menos importante. Es decir, que la profundidad de la recesión económica sin duda es mucho menor sin contención que contención, como verán dentro de unos minutos. Lo cierto es que esa línea paralela, puntiaguda verde que ustedes ven allí, es lo que se denomina el umbral en la capacidad del sistema de salud pública. Es decir, esa línea establece el nivel de tolerancia máxima que tiene el sistema de salud pública antes de colapsar como consecuencia del volumen de contagio. Y eso dispara entonces la estrategia que todos hemos vivido de cuarentena, de confinamiento y de aislamiento social. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente aplanar la curva de contagio, pero entonces se va a profundizar mucho más, mucho más la economía. Entonces tiene usted que la curva de profundidad de la recesión económica con contención definitivamente es mucho mayor. ¿Cuál es la conclusión? Que en la medida en que usted quiera tratar, intentar de contener, de suprimir a COVID-19, en esa medida tendrá que tener conciencia que indudablemente tendrá que cerrar la economía, las empresas no van a producir, no van a vender, no van a cobrar, en algunos casos no van a honrar obligaciones contractuales con los proveedores, y en el caso de América Latina no van a honrar sus obligaciones contractuales y financieras con el sistema bancario latinoamericano, donde en muchos países hay suspensión incluso del cobro de capital e intereses
durante 6, 8 meses y varía esto por países. Lo cierto está entonces que se establece un dilema entre salvar la economía o salvar a la población. Lo cierto es que el impacto está allí y la pregunta es ¿en qué etapa estamos? Bueno, sin duda ya hemos pasado la primera etapa del confinamiento. Esto ha terminado en la mayoría de los países. Luego viene una etapa de estabilización que teóricamente se aplana mucho más la curva y más tarde una etapa de recuperación donde teóricamente el ciclo económico va a ser una suerte de dilatación donde comienza la recuperación, pero esto va a variar por sectores económicos. ¿Dónde está el mundo? Más o menos ahí está el mapa mundi, está el planeta, ya estamos en el mes de julio, en la etapa de open, en la etapa de apertura, de estabilización, en algunos países, por supuesto, ya con esquemas muy claros de apertura, con algunas restricciones, otro con riesgo de volverse a cerrar como consecuencia del rebrote de COVID-19, y América Latina más o menos también está allí. Bueno, lo cierto es que con estas 3 etapas de aislamiento, estabilización y recuperación, el Fondo Monetario Internacional tuvo la gentileza recientemente de hacer una revisión de los pronósticos, es decir, hemos tenido una etapa de confinamiento, de cuarentena social, de aislamiento muy importante, y ahí se concentra el grueso de la contracción del nivel de actividad económica. Para que tengan una idea, la economía americana este año se contrae, según un pronóstico del Fondo Monetario, en casi 8%, pero la primera parte del año, primer trimestre, se contrae 5 puntos. El segundo trimestre, que va de marzo a junio, aproximadamente un 25% de caída, una barbaridad, pero ya a partir de julio en adelante, de hecho de junio en adelante, que se recupera el nivel de empleo en 4,8 millones de personas. A partir de allí lo que viene ahora es crecimiento, para que el neto del año 2020 sea una contracción apenas de 8%. En otras palabras, no quiero ser demasiado optimista, lo que quiero decir es que lo peor de la crisis, en mi opinión, en mi humilde opinión, ya ha pasado. Lo que viene a partir de ahora es dentro de todo una etapa de crecimiento, de recuperación, de estabilización que va a variar por sectores económicos, pero que sin duda supone entonces que todos tenemos que aprender a cohabitar con COVID-19, pero hacer que la economía funcione. Pues, ¿cuáles son entonces las perspectivas económicas para el año 2020, según nos plantea el Fondo Económico Internacional? Bueno, el Fondo Monetario Internacional. Básicamente yo voy a compartir nuevamente pantalla a llevarlo a los pronósticos que el Fondo Monetario nos está planteando. En primer lugar, debo decirle que la economía mundial es una economía de 86 trillones de dólares. Yo quisiera, por favor, que Cristian Paredes o Luis Piña me confirmen que exactamente estamos en el mapa mundi. Bueno, la economía mundial tiene 86 trillones de dólares. Pues el pronóstico de contracción para este año es 4,9%. Para que tengan idea, eso es una pérdida en términos de Producto Interno Bruto cercano a los 9,3 trillones de dólares en términos de la contracción que vas a experimentar y lo que debes recuperar entonces para estar en los estándares de crecimiento que apostabas para el 2020. El grupo del G7, las 7 economías más avanzadas, una contracción de 6,2%. El caso de la economía avanzada, 8 puntos. El caso de Europa, con PIB de 15 trillones de dólares, una contracción de 2 dígitos de un 10%. Si me permiten entrar un minuto a Europa, voy a mostrarles cifras realmente dramáticas. En el caso, por ejemplo, de Alemania, estamos hablando de una contracción de 7,8%. El caso de España, un proveedor importante de remesa para América Latina, una contracción de 12,5%, pero en el caso, de Francia, en el caso de España, 12,8%, algo realmente dramático. El caso francés muy preocupante, por cierto. En el caso de Italia, 12,8%, también. En el caso del Reino Unido, 10,2% de caída. Y vean ustedes que solamente el caso de Turkmenistán y Uzbekistán con Georgia y Armenia, pero especialmente Turkmenistán, es un caso muy interesante. Una economía que va a crecer básicamente porque hay cero confinamiento. Básicamente este es el régimen, digamos, del mundo más totalitario y autocrático, con 0 libertad de expresión, y en este país se ha prohibido
mencionar la palabra coronavirus y el uso de mascarilla. Esas son las cosas que quizás nos toque aprender, qué es realmente lo que más conviene. Salvar la economía, salvar la población, o si es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo. El dilema de la doble curva. Yo abandono entonces, no voy a abandonar, no debía haber abandonado. Por favor, confírmame, Luis Piña, si estamos nuevamente en la presentación. Está en Global Map. Estoy en Global Map. Dime si estoy en América Latina, por favor. Sí, en América Latina, perfectamente. Estamos en América Latina. Bueno, para el año 2020 el pronóstico es rojo, completamente rojo. Es decir, si yo pongo una leyenda, aquí ustedes van a ver claramente que todas las economías de América Latina se contraen, con excepción de Guyana, que en vez de crecer 87%, va a crecer 52%. Es una caída de 30 puntos del crecimiento que prometía para este año. El resto de la economía del 2019, pero igual mostrar los números. México se contrae 10% este año, Argentina se contrae 9,9%, una contracción sumamente importante. Les comentaba el caso de Uruguay, que cae menos con 3%. Venezuela, obviamente, 15 puntos, muy importante la caída. República Dominicana cae menos 1%. Centroamérica en promedio va a caer entre tasas de 2 al 3%. Caen todas las economías, lo voy a poner nuevamente en rojo para que lo puedan ver. Perú 4,5%. El Ecuador 6 puntos de caída, Chile caer aproximadamente 4,5 puntos, a pesar que está recibiendo 23.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos hablando de una contracción muy importante de la actividad económica, y yo en principio les comentaba que la banca es un reflejo del país. La banca es un reflejo de la región que la condiciona, y por lo tanto indudablemente hay una relación muy importante entre crecimiento económico y crecimiento financiero. Los pronósticos: contracción económica de todas nuestras economías en el año 2020. Yo voy a aprovechar para regresar nuevamente al PowerPoint y continúo adelante, porque la realidad es, Luis, dime si estamos allí. En la presentación. La realidad es que América Latina va a tener una contracción que se está estimando en 5,2%, pero en realidad lo estoy manipulando porque le estoy mostrando cifras viejas. La semana pasada CEPAL y el fondo volvieron a revisar el número, y el número no es 5,2, sino ahora es 8% de caída para el año 2020. Estamos hablando de un proceso de desaceleración, como ustedes pueden ver en esa gráfica en barras amarillas muy claro. La economía cierra con un crecimiento neutro de 0,1% en el año 2019, amenazada con una caída de 5,2 puntos para este año, y la revisión nos lleva a una contracción de 8%. Eso es sumamente importante en términos de contracción, porque no hay precedentes históricos en la economía latinoamericana. Lo más cercano es 1924,9%, el inicio de la Primera Guerra Mundial. No hay precedente histórico de una contracción como esta para América Latina. Bueno, no solamente es la contracción de la actividad económica, también es el volumen de comercio mundial de bienes y servicios, donde el volumen se va a contraer más o menos entre 11% y 32% para el año 2020. Por supuesto, eso tiene que tener impacto en el comercio global y en los principales corredores comerciales del planeta: el estrecho de Malaca, como todos lo conocemos, el canal de Suez, muy afectado, por supuesto, en Egipto, y por supuesto no muy conocido por nosotros, el canal de Panamá. Es decir, estamos hablando de una contracción del nivel de actividad económica global que pasa por un shock de oferta, pero también por un shock de demanda. Bueno, regresemos entonces para que sigamos trabajando. Lo cierto es que hay otras víctimas de COVID-19, más allá de la economía: caída en los precios de los productos primarios, de los commodities, de las bolsas de valores, reducción de las remesas, se derrumba la demanda de servicios turísticos, afectando economías como la mexicana, básicamente por la Ribera Maya, la península de Yucatán, Punta Cana en República Dominicana, Puerto Plata, en fin, todas estas regiones de América Latina que viven del turismo sumamente afectados, pero aquellos otros que también viven de las remesas. 75% de las remesas que llegan a América Latina llegan de los Estados Unidos de Norteamérica, y el mundo más o menos mueve 630.000 millones de dólares en remesas.
muchos bancos que son remeseros, que viven del negocio de la remesa, van a verse seriamente, pero seriamente afectados. Sin embargo, hay noticias positivas de las cuales podemos hablar mucho más adelante, y es que después de perder 22 millones de empleos en Estados Unidos, ya se han recuperado cerca de 7,2 millones de empleos entre el mes de mayo y el mes de junio, bajando la tasa de desempleo de 16% a 11%. Esto es muy importante porque 57% de los desempleados son afroamericanos y latinoamericanos. Bueno, como decía, existe una fiscal para atacar la crisis. Bueno, en la medida que usted cierre más la economía con confinamiento, en esa medida usted debería tener más holgura fiscal, indudablemente para atenuar con políticas anticíclicas los impactos de la recesión. El ejemplo de Estados Unidos con $2 trillones, ¿verdad?, de programas de estímulos fiscales, y la Reserva Federal con programas de estímulos monetarios para atenuar la crisis. Pero esa no es la realidad de América Latina. En América Latina hay una alta vulnerabilidad de las empresas del sector público, la recaudación fiscal es insuficiente porque hay altos niveles de evasión fiscal. Tenemos una deuda muy importante con respecto al PIB. Hace 10 años era 40%, hoy es 60%, e indudablemente la política monetaria altamente comprometida porque no gozamos de los niveles de reservas internacionales del mundo desarrollado, de las economías europeas y de la economía norteamericana. Así que entonces, de alguna manera, América Latina se enfrenta a COVID-19 con grandes fragilidades desde el punto de vista macroeconómico, y por lo tanto los impactos en nuestros sectores indudablemente van a ser muy importantes. La economía en tiempos de COVID, ¿cómo impacta esto la economía? Bueno, básicamente les comento algo. Esto va a diverger por sectores económicos. No todos son perdedores, no todos son ganadores. Lo cierto es que las 3 etapas de aislamiento, restricciones, estabilización y recuperación, los sectores económicos se comportan de una manera sumamente distinta. ¿Quiénes son los ganadores en una primera etapa? El sector alimentos, que lo ven ustedes ahí pintado de verde. Bueno, obviamente el ejercicio de acopio, las compras nerviosas, nos llevaron a todos en la primera parte del confinamiento, especialmente en el mes de marzo, abril, a comprar muchos bienes y servicios, y el sector alimentos es uno de los sectores ganadores. La línea blanca que ustedes ven allí es una línea que establece la línea temporal que compara el Producto Interno Bruto sectorial por sectores económicos para ese periodo contra el mismo periodo del año anterior. Es decir, todo lo que esté por encima está creciendo con respecto al año pasado. El otro sector importante es el sector laboratorio y salud, que está pintado de naranja. Es un sector indudablemente que todo lo que era producción de productos farmacéuticos o productos de higiene para atacar la sintomatología del COVID-19 definitivamente tenía que ser un ganador. El tercer sector, y para mí uno de los más ganadores, son las empresas de telecomunicaciones y de tecnología. Y allí obviamente este es un sector muy beneficiado porque COVID-19 llegó para afectarnos la vida en todas las maneras posibles. Nos afectó en el ámbito laboral, les afectó la escuela de los niños, afectó la asistencia médica a los hospitales, afectó nuestra vida social, nuestra capacidad para comprar o para divertirnos, el ocio y el entretenimiento, y por supuesto las cadenas de suministro. Pero la tecnología ha surgido para darle respuesta a cada uno de estos aspectos. En el trabajo remoto tenemos ahora el teletrabajo, y tenemos ahora herramientas como las que hoy estamos usando, como Zoom, como Google Meet, como Microsoft Teams, Skype y algunas otras. En el caso básicamente de la educación tenemos el e-learning. En el caso de la medicina, sumamente interesante el tema de la televisita de los médicos, que ha pasado esto de 100.000 minutos usados en apenas 2 meses a más de 1,5 millones utilizados por médicos a través de la televisita. Y así sucesivamente lo vemos en la vida social con las compras a través de la realidad virtual amplificada, como hace IKEA, o por supuesto, no podemos dejar de hablar del tema de entretenimiento, donde ahora todas estas herramientas como Disney, Netflix, Apple TV, las redes sociales, se han incorporado de alguna manera para llenar espacios que antes eran, por supuesto, llenados por otro tipo de actividades, como ir, por ejemplo, a los parques de Disney. Lo cierto está en que la tecnología es otro de los grandes ganadores, pero vienen los perdedores. Por ejemplo, el sector petrolero, uno de los más afectados por la caída en la demanda petrolera.
se produjo un derrumbe en los precios del petróleo que todos vimos en el mes de abril y mayo, donde los productores de crudo de varias partes del planeta se vieron obligados a regalar el petróleo, no a regalar, a pagar por ello, a pagarle a los clientes para que se llevaran el petróleo, porque la logística de almacenamiento estaba completamente rebasada. Y esto básicamente vinculado a un tema de caída, de derrumbe en la demanda petrolera. Por supuesto, esa demanda no se va a recuperar, la línea blanca, hasta que la curva sanitaria no se recupere, hasta que la sensación de higiene progresiva de COVID-19 no mejore. Por supuesto, el sector industrial también muy golpeado, un cliente muy importante de la banca latinoamericana. Algunos sectores industriales, por ejemplo, como México, están cayendo 10,3% en el cuatrimestre. En el caso de Perú, un 21,4%. En el caso de Brasil, un 8%. En el caso de Argentina, un 14% prácticamente. En el caso de Colombia, casi un 8%. Son sectores económicos sumamente importantes para la demanda de créditos comerciales de la banca de América Latina. Un sector sumamente afectado, que se vio muy golpeado, pero que se va a ir recuperando en la medida en que definitivamente la demanda de los otros sectores se recupere. Bueno, viajes, restaurantes, entretenimiento, muy golpeado en una primera parte, pero ya con la reapertura comienza a recuperarse. Y luego viene un sector muy importante, que lo comento acá al final, que es en la línea roja el sector hotelero y en la línea azul clara el sector viajes y turismo. Bueno, lo primero que se va a recuperar es el turismo doméstico, los viajes de primera necesidad, y muy hacia el año 2021 o 2022 veremos recuperarse el turismo internacional. Y eso va a ocurrir a medida que la sensación de higiene progresiva definitivamente siga aumentando. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la banca latinoamericana? Bueno, en una primera etapa hemos visto una contracción muy importante en el nivel de actividad. Una contracción no en términos de caída del Producto Interno Bruto, que aún no la hemos registrado, que no la conocemos, pero sí hemos visto cómo se ha deprimido los niveles de intermediación financiera en crédito. Es decir, la demanda de crédito en la primera parte de lo que fue el mes de enero y febrero se comportó muy bien, pero marzo y abril experimentaron caídas sumamente importantes, como veremos dentro de unos minutos. Por supuesto, los niveles de intermediación ya en el Open, con la apertura, aún con restricciones, comenzará a recuperarse y veremos un sector mucho más recuperado a partir de la primavera del año 2021. Ya veremos cifras concretas. Bueno, la severidad de los impactos está muy clara. Esto va a variar por sectores económicos. ¿Quiénes se van a ver muy fuertemente afectados, muy golpeados? Sin duda ya lo vimos, sector turismo, el sector hotelero, moda, el sector de la industria cultural tradicional, conciertos, eventos, la reparación de bienes, vehículos y autopartes van a ser muy afectados, y eso más o menos un 24% del PIB promedio de nuestras economías. Significativamente, eso es casi un 60%, sectores como minería, la construcción, servicios empresariales, consultoría, muebles, madera, industria química, electrónica, bebida y el sector financiero. En términos fundamentalmente de caída en los niveles de rentabilidad, de aumento en la morosidad, que ya lo veremos, y por supuesto de menor demanda de crédito, especialmente en la primera y tercera parte del año 2020. Y los sectores ganadores, o digamos con impacto mucho más bajo y moderado, sin duda las telecomunicaciones, todo lo que es el sector salud, insumos médicos y todo lo que ataca la sintomología de COVID-19, el sector productor de alimentos para el mercado interno, agricultura, ganadería y pesca. Bueno, el COVID-19 y el crédito bancario. Esto es importante comentarlo por lo siguiente, porque en la primera etapa del ciclo del crédito, básicamente vemos que el crédito se expande. El boom de crédito ocurre básicamente por la intensificación de la competencia y la rivalidad bancaria. En las etapas de dilatación, de expansión económica, bueno, hay fuerte promoción y publicidad en el sector. Aquí el eslogan es que nadie se quede sin su crédito, y por supuesto los bancos flexibilizamos las prácticas comerciales y bancarias para lograr una mayor cuota de mercado, un market share en el segmento crediticio. Por supuesto, en esta etapa el supervisor también es laxo en su práctica, indudablemente, para que el crédito crezca. Pero en la etapa ya de contracción de la actividad económica, la película cambia, porque se restringe el crédito bancario, y esto no debería ser así.
en la etapa de contracción debería haber mayor flexibilización para aplicar políticas anticíclicas, pero lo que ocurre es que la orden es cobrar, no otorgar crédito. Así que entonces aumenta la morosidad, aumenta la provisión y con toda seguridad aumentan los requerimientos de capital. Lo cierto es que del lado derecho de esta gráfica, que ustedes van a disponer después con calma en sus hogares cuando COE Internacional les envíe la presentación, ustedes van a apreciar claramente que en esta etapa de contracción es una etapa de aumento del riesgo latente del portafolio, es una zona de deterioro de la calidad de cartera, de alta vulnerabilidad patrimonial, de impacto importante de la rentabilidad por aumento en los gastos, de incobrabilidad y desvalorización de activos financieros, y por supuesto es una etapa donde podemos ver casos de quiebra bancaria. Yo estoy seguro, y eso es una tranquilidad que muchos tenemos, que no vamos a ver quiebra de bancos en América Latina. Es posible que veamos alguna suerte de fusiones y adquisiciones, de reestructuración del sistema bancario, del mercado financiero, algunos cierres de agencias posiblemente y algunos que van a ser de carácter permanente, pero a diferencia del año 2009, que una crisis financiera muy importante global, en esta oportunidad se ha sabido atajar la crisis de una mejor manera y no hemos visto distrés bancario, disparadores de quiebra hasta los actuales momentos. La intermediación y la calidad de la cartera. ¿Qué está ocurriendo con el crédito bancario de la región? Aquí les tengo un regalo. Ustedes van a luego disponer de esta información completa que le va a proporcionar la gente de COE, con el que estamos trabajando conjuntamente en esta linda alianza. Bueno, van a ver un poco algunos temas interesantes. Yo voy a abandonar la presentación para ir entonces de inmediato a la herramienta nuestra de análisis y calificación de riesgo de banco para América Latina. Y por favor, Luis Piña o Cristian Paredes, díganme ustedes si estamos exactamente en este momento en la herramienta Commerce Rating, por favor. Perfectamente, en el cambio. Estamos muy bien. Yo quiero comentar lo siguiente, porque con lo que le hablaba es que en esta etapa, en este primer semestre 2020, lo que hemos observado indudablemente, producto del resentimiento de la actividad económica, usted confina la economía, usted cierra la economía, usted practica el elemento social, como consecuencia de eso las empresas dejan de producir, dejan de vender, dejan de cobrar, dejan de honrar obligaciones contractuales con sus proveedores y, por supuesto, dejan de honrar en muchos casos obligaciones con, con las entidades bancarias, tanto en el sector de empresas jurídicas como en el sector de personas naturales. Bueno, vemos algunos indicadores sumamente interesantes. Yo voy a ir un momentico y voy a ir rápidamente al comportamiento del crédito en América Latina. Lo que ustedes ven allí, mis estimados amigos, es el total sistema bancario latinoamericano. Eso incluye más de 900 bancos de toda América Latina. Eso es 1.8 trillones de dólares de cartera de crédito, de colocaciones crediticias. Y van a apreciar cómo entre diciembre 2019 y abril 2020 se produce una caída de la cartera, una desintermediación en crédito de 138.000 millones de dólares, equivalente a una caída de un 7% en el cuatrimestre de 2020. Pero van a ver inmediatamente que entre abril y mayo se produce una recuperación de 62.000 millones en las colocaciones de crédito. Y estamos hablando de un 3,46%. Por supuesto, te dirán, Leonardo, pero ¿a quién estás metiendo allí? Claro, hay un monstruo llamado Brasil. Por lo tanto, yo voy a hablar entonces de Sudamérica, ¿verdad? Por ejemplo, sin el caso, ahí tenemos a Sudamérica, el mismo comportamiento muy parecido, pero vamos a ver a Sudamérica sin Brasil. Y si vemos a Sudamérica sin Brasil, vemos igualmente una caída muy importante entre diciembre de 2019 y abril de 43.000 millones de dólares menos en caída en cartera de crédito. Pero ya vemos que entre abril y el mes de mayo se aprecia claramente una recuperación en 8.000 millones de dólares en nuevos créditos otorgados. Es decir, lo que yo quiero venderle, mis estimados amigos, es que lo peor de la crisis ya ha pasado. Lo peor de la crisis ha pasado en la medida en que se comienzan a reabrir nuestras economías, las empresas comienzan nuevamente a demandar crédito para flujo de caja de tesorería, para financiar capital de trabajo, para honrar obligaciones contractuales con proveedores, etcétera, y comienza la recuperación de la cartera de crédito. Sin embargo, a pesar de que se recupere la demanda de crédito, no hay duda
que tenemos pérdidas no realizadas e incremento en la morosidad que vamos a sufrir durante todo el resto del año, porque muchas empresas habrán desaparecido, muchas personas habrán quedado sin empleo y más o menos 37% de los empleos del mundo, para que sepan, se habrán perdido. 42% de los empleos en América Latina se habrán perdido. Hay aproximadamente, no quiero atosigarlo con esto, pero se estima más o menos 83 millones de nuevos pobres en América Latina y 16 millones de personas que entrarán en niveles de pobreza extrema, como se llama. Extrema con el nombre y extrema con el apellido. Y esa es una realidad que nos va a tocar enfrentar. Pero ya se ve que la dinámica de crédito comienza a recuperarse. Voy a poner el caso a ustedes de Centroamérica con República Dominicana. Ven que no hay un proceso contractivo muy importante en el caso de Centroamérica, sin considerar a República Dominicana, solamente Centroamérica. Bueno, vamos a verlo con Centroamérica, Panamá y Dominicana. Igualmente no se observa una caída importante, es decir, volviendo al tema de toda la banca latinoamericana, se ve que entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 hay una contracción de 4%, pero si vemos abril 2020 contra mayo, ya claramente se observa una recuperación de la demanda crediticia. Sin embargo, los niveles de intermediación han estado cayendo y continuarán cayendo, básicamente porque la intermediación es comparar pesos, lempiras, quetzales, dólares, pesos dominicanos, guaraníes de depósito contra crédito bancario. Yo abandono entonces esto para mostrarle ahora los niveles de intermediación. Sin duda, cuando hablamos entonces de América Latina, vean ustedes algo bien interesante. Y básicamente el punto está en que la intermediación financiera en crédito no es otra cosa, ¿verdad?, que la cantidad de pesos, de dólares, ¿verdad?, en depósito colocado por crédito. Y ustedes pueden ver claramente para América Latina cómo los niveles de intermediación han venido cayendo, especialmente en la primera parte del año 2020. Y eso ocurre para el sistema bancario completo de Latinoamérica, pero si vamos a llevarlo por regiones, en el caso de Sudamérica, vean que la caída es muy parecida, una caída de los niveles de intermediación. Si lo miramos para Centroamérica, Panamá y Dominicana, van a ver que la caída también es importante. Si lo miramos para el caso de Sudamérica sin Brasil, van a ver que la caída también es importante. Si miramos solamente la economía brasileña, vamos a poner la economía mexicana, van a ver el caso de la economía mexicana, vean cómo está cayendo la intermediación en crédito. Si miramos, en fin, en Panamá, van a ver que la intermediación está cayendo. Si miramos todos los países de América Latina, y no quiero perder demasiado tiempo, se ve claramente un proceso de caída importante en los niveles de intermediación en crédito. Y recordemos que los bancos son verdaderas fábricas de crédito y que el crédito bancario es quien remunera al patrimonio. El crédito bancario genera la principal fuente de riqueza o de ingresos de una entidad bancaria, por supuesto, aparte de los ingresos por operaciones y servicios, los ingresos accesorios y conexos. Pero claramente asistimos a una caída importante en los niveles de intermediación. Pues yo voy a bajar entonces, voy a salir de la presentación para regresar nuevamente a donde me encontraba en este momento. Lo cierto es que, dime Luis Piña, por favor, si estamos en la presentación. Perfectamente, en la presentación. Lo cierto es que la intermediación y la calidad de la cartera se están viendo afectados. Y esto es lo que quiero comentarles. Cuando hablamos de la calidad de la cartera, me veo obligado entonces a hablar de los principales indicadores de performance de la banca y voy a regresar nuevamente a la herramienta que estamos ahorita en este momento analizando para que veamos los indicadores de calidad financiera intrínseca. Y por favor, Luis Piña o Cristian Paredes, confírmenme. Estamos de vuelta. Voy a entrar al módulo de calidad de activos para que veamos qué está pasando con los niveles de morosidad de la banca latinoamericana. Bueno, entonces ahí tenemos el total sistema bancario, lo voy a poner en grande y vean los niveles de morosidad. La morosidad aquí calculada como FELABAN y los organismos de supervisión bancaria en promedio en América Latina la construyen. Esto no es otra cosa que cartera vencida, mora, cartera en cobro judicial, cartera en litigio con respecto a cartera a la cartera total, es decir, la cartera inmovilizada bruta contra
la cartera total sin considerar las provisiones. Vean el incremento en los niveles de morosidad. Sumamente claro. De total banca latinoamericana, veamos el caso de la banca suramericana, vean el incremento en los niveles de morosidad. Veamos el caso de Centroamérica, Panamá y Dominicana considerados juntos. Ahí vemos secularmente el comportamiento de la morosidad hacia arriba. Si vemos el caso de Sudamérica sin Brasil, vemos el crecimiento de los niveles de morosidad. Y así, si yo entro a mirar, veo a Brasil solamente, va a decirle más irregular. Si miramos otros países, México, por ejemplo, vean el caso de mexicano, de 2 a 2,32%, y todavía estamos conscientes que muchos bancos de la región todavía no están recogiendo en sus estados financieros pérdidas no realizadas que están todavía y que están por venir, y para producirse especialmente en sectores como el crédito al consumo, en la tarjeta de crédito, donde es el crédito más rentable, pero sin duda el más riesgoso. Pero lo más bonito de la película es cuando lo lleva entonces a mirar los niveles de rentabilidad. Si hablamos entonces de la rentabilidad, y yo voy a permitirme unos minutos más para esto, van a ver entonces ustedes lo siguiente. Aquí está la rentabilidad sobre el activo total promedio. Pues ese es el promedio de la banca latinoamericana hasta el cierre del mes de mayo. No hay información nueva ni más disponible. Hemos hecho milagros para obtener mucha parte de esta información. Esto es el caso de la banca, esto es el caso del ROE, pero miramos el ROA, que es la rentabilidad sobre el activo, que aún es más importante y mejor explicativo. Vean la caída en los niveles de rentabilidad hasta el cierre de mayo 2020. Si miramos Sudamérica, es la misma película. Si miramos Centroamérica y el Caribe, van a ver que es la misma película. En fin, toda la banca latinoamericana asistiendo a una caída muy sensible en su nivel de rentabilidad, que voy a pasar a explicar el por qué en los próximos 5 o 8 minutos que me quedan de tiempo. Lo cierto es que la banca latinoamericana es un reflejo de la región. Es un reflejo, los bancos locales son un reflejo del país y crecen y se desarrollan tanto cuanto crezcan y se desarrollen nuestras economías. Abandono la presentación para presentar los pronósticos para la banca latinoamericana en el año 2020, que por cierto está trabajado con los comités técnicos de FELABAN. Y entonces, ¿qué pasa para el 2020? Lo peor de la crisis ya pasó. Yo creo que lo peor de la crisis, sin duda ya pasó, pero nos va a tocar recoger como patólogos los cadáveres de esta crisis, que es básicamente los incrementos en la morosidad. Y ahí están los pronósticos para el cierre de 2020 que hacen los comités técnicos, en el cual participo y trabajo mucho, de FELABAN. Y bueno, se estima una caída más o menos de un 5% en los activos totales. Esto es una suerte de implosión monetaria al pasar de 4,1 billones o trillones de dólares a un poco cercano a los 3,8 trillones aproximadamente. Una pérdida de activos totales superior a los 150.000 millones de dólares. Ahí está el comportamiento por países. Creo que ustedes lo van a poder disfrutar cuando le envíen la presentación. Pero vean el crecimiento de la cartera vencida, de estar en niveles de 50.000 millones de dólares en el cierre del año 2019 a una proyección de 20.000 millones de dólares más en cartera vencida para el cierre del año 2020. El indicador de morosidad, que cerró más o menos en diciembre del año pasado en 2,62%, se estima que llegue cercano a 4%. Todo va a variar por países. Esto es muy importante, pero lo que sí es claro es que vamos a asistir a un claro deterioro de la cartera de crédito porque estamos hoy frente a un aumento del riesgo latente del portafolio de crédito. Y lo más importante es que esto va a traer como consecuencia tener que hacer ajustes patrimoniales o, obviamente, gastos de provisión, filtraciones a la corriente de ingresos financiero y no financiero para constituir gastos de provisión para financiar las políticas de saneamiento de cartera. Y esto va a provocar una caída en los niveles de utilidad muy importantes para el año 2020, cercano o superior al 4%, con una caída del ROA de 1,62%, que venía aumentando en los últimos 3 años, para cerrar en 1,22 más o menos en el año 2020. Un poco por debajo de lo que tenemos a mayo, que era 1,32%. Y por supuesto,
el ROE también cayendo de niveles de 15%, ¿verdad? Que es la utilidad sobre patrimonio promedio, últimos 13 meses, contra un 12.29 estimado para el cierre del año 2020. Esta es una perspectiva que los comités técnicos de FELABAN en toda América Latina han construido y que FELABAN ha podido más o menos estimar. Por supuesto que aquí hay una aclaratoria que esto va variando y esto va a variar mensualmente o trimestralmente de acuerdo a cómo sean los resultados financieros de la banca la banca latinoamericana. Bueno, ¿cuáles son las opciones estratégicas frente a esto? Esto es bien importante, porque resulta que estamos asistiendo a una vertiginosa caída de la rentabilidad como consecuencia indudablemente de varios factores que paso a explicar. Del ROE, de las medidas de desempeño ajustada a riesgo, de los factores que explican la viabilidad y que de alguna manera explican la sostenibilidad de la banca en América Latina. Y esto me lleva a los factores determinantes de la rentabilidad. Y cuando yo miro la cascada de resultados española, que los españoles nos enseñaron hace años, y que el margen financiero no es otra cosa que el ingreso menos el egreso financiero, pues el margen financiero ustedes saben que depende de dos factores. El spread de tasa que viene dado por el ambiente externo y la brecha estructural entre activo rentable y pasivo con costo. Pues en esa brecha estructural, en ese gap entre activo rentable y pasivo con costo, vamos a experimentar deterioros en el año 2020. Eso es inmanejable, no hay manera de evitar el deterioro porque uno de los factores determinantes de los activos productivos o los activos rentables es la calidad de la cartera de crédito y la aparición de inmovilización en el balance como consecuencia del crecimiento de la cartera inmovilizada bruta vinculada al aumento del riesgo latente del portafolio de crédito, incluso de inversiones. Es decir, que el margen financiero es una variable que se va a ver seriamente afectada en el año 2020 y explica la caída en los niveles de rentabilidad que se están proyectando para el cierre del año 2020. Por otra parte, otro elemento crítico, indudablemente, es la provisión. Los gastos por provisión, los gastos por desvalorización de activos financieros van a ser elementos críticos que van a estar impactando indudablemente la rentabilidad, porque constituyen una filtración de la corriente de ingresos de la banca latinoamericana. Los ingresos por comisiones y servicios también se van a deteriorar, porque menor volumen de transacciones realizadas, menor volumen de ingresos operativos asociados a dichas transacciones. Por lo tanto, aquellos bancos muy vinculados al crédito al consumo, a la transaccionalidad, van a ver derrumbes muy importantes en los ingresos operativos, de los ingresos operacionales no financieros, los llamados ingresos accesorios y conexos, que son ingresos ordinarios, pero son de carácter no financiero, no vinculados directamente al cobro del ingreso por crédito. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué otras variables nos queda? Porque hay varias variables que van a verse muy afectadas, el margen financiero muy golpeado, los ingresos financieros muy golpeados, el ingreso por comisión y servicios muy golpeado, y nos quedan los gastos operativos, los gastos de explotación, lo que llaman los españoles los gastos de transformación. Y estos gastos dependen de dos factores, factores exógenos y factores endógenos. En los factores exógenos, indudablemente la inflación va a estar afectando la propia desmonetización, es decir, la implosión de los balances, la caída en los activos, la pérdida de economía de masa crítica, la pérdida de volumen de negocios que va a impactar tu capacidad para absorber o diluir los gastos operativos. En la medida que el banco deja de crecer de tamaño, tiene menos capacidad vía economías de masa crítica, lo llaman alguna economía de escala, pero ese es scope economy, economía de masa crítica para diluir los impactos de los gastos. Y esto es una variable de carácter externa. Y por supuesto, otras imperfecciones de mercado que van a estar afectando los gastos operativos. Pero eso es en lo endógeno. Hay otros factores endógenos que también nos están afectando en este momento y sobre los cuales yo recomiendo, y ahí están mis opciones de recomendación, sobre el cual tenemos que trabajar y tenemos que actuar. Un elemento crítico es el problema hoy de sobredimensionamiento de la infraestructura física de los bancos. Eso es un problema muy grave. La subutilización de la capacidad tecnológica, procesos operativos no automatizados. Tenemos que seguir avanzando en automatizar todo aquel proceso operativo susceptible de ser automatizable. De ahí tan importante todo el tema de la transformación digital. Tema tan importante y tan costoso, extremadamente costoso como las ineficiencias en el manejo del ciclo del efectivo.
O sea, una de las operaciones bancarias más caras en el negocio bancario indudablemente es la taquilla. El manejo del efectivo es extremadamente costoso, pues todas las ineficiencias que usted tenga en el manejo del ciclo de efectivo se va a materializar en elevados gastos de transformación, en elevados gastos operativos, en pérdidas en niveles de rentabilidad, pero también significa elevados costos de oportunidad por el mantenimiento de saldos ociosos, producto de una gestión ineficiente de la caja, que le impide a usted, por supuesto, experimentar mayores rentabilidades y poder compensar otras ineficiencias propias del sector. La baja optimización de los tiempos operativos del ciclo de la gestión de efectivos es sumamente importante, y algo muy clave, las pérdidas por la materialización de riesgos operacionales. Recuerden que el riesgo operativo es un riesgo de naturaleza evitable, pero impredecible. Y uno de los riesgos operacionales tiene que ver indudablemente por pérdidas que se producen, en muchos casos, asociados a los fallos de control interno y a los fallos en el control del efectivo. De ahí entonces que sea tan importante considerar elementos que, por cierto, nuestro anfitrión COE Internacional creo que tiene mucho que ofrecer en materia de estos factores que inciden en los gastos operativos, especialmente todo el tema del manejo eficiente de los ciclos efectivos y la reducción de riesgos operacionales vinculados a los fallos en el control interno, y por otra parte el aprovechamiento del coste de oportunidad que se pierde por dormir con dinero ocioso en nuestras bóvedas. Bueno, lo cierto está, mis estimados amigos, que el tema clave es la rentabilidad, es la sostenibilidad del negocio en el tiempo, es garantizar con el modelo de negocio nuestra viabilidad económico-financiera. Tiene usted que trabajar, hay que trabajar sobre el costo medio del pasivo. Eso es crítico, es fundamental por la caída en los márgenes de intermediación y la tendencia a la caída en la rentabilidad. Hay que actuar indudablemente sobre el gasto de provisión, porque una característica propia del momento es el aumento del riesgo latente del portafolio de crédito. Por lo tanto, tenemos que prepararnos vía modelos internos, ¿verdad? Y sobre todo vía rentabilidad ajustada a riesgo y capital en riesgo para la absorción de pérdidas vinculadas indudablemente a las pérdidas esperadas que se van a producir, a las pérdidas potencialmente previstas que se van a producir como consecuencia del deterioro de la actividad económica de nuestros países. Y el tercer elemento que incidió ahorita, el gasto de transformación. Un gasto de transformación que también está en aumento, y ese gasto de transformación, ese gasto de explotación, que es un gasto no financiero, en muchos casos sobreabsorbe la ganancia pura del negocio de intermediación financiera. Pues yo creo que nuestro anfitrión COE International tiene mucho que ofrecer en términos de cómo diluir, de cómo minimizar los impactos de estos gastos operativos en la viabilidad económico-financiera de nuestras instituciones. Y bueno, y ya para terminar, cómo sobrevivir en un entorno donde ya no será una ventaja competitiva saber operar con reglas, costumbres y hábitos de ayer. La realidad es que ya todo dejó de ser como era antes y ya nada será como era. Por lo tanto, yo los invito a entender que eso es así y, por supuesto, hacer análisis estratégico, continuar de alguna manera, mis estimados amigos, identificando los llamados cisnes negros, esos eventos inesperados, pero cuidado con los riesgos operacionales. Vuelvo a insistir con lo mismo. Los riesgos operativos son riesgos de naturaleza evitable, pero impredecible, y son evitables porque dependen de la calidad de la gestión gerencial. Y vuelvo a insistir con el tópico del manejo eficiente de ciertas variables que solo dependen de nosotros. Los factores externos que vienen dados por el ambiente externo son amenazas, y las amenazas no podemos eliminarlas, no podemos sino atenuarlas. Intentar evitarlas es bastante difícil. Podemos atenuarlas, pero no podemos eliminarlas porque vienen dadas del ambiente externo. Pero los factores internos, como nuestras propias ineficiencias, sobre ellas sí podemos actuar. Así que los invito a actuar, a trabajar sobre todas aquellas variables endógenas que sí podemos ser capaces de controlar. Mi estimado Junior, que va a hablar dentro de unos minutos, va a indicarle algunas buenas prácticas de cómo indudablemente minimizar los gastos operativos. Ya no me queda tiempo, pero básicamente lo que quiero decirle es que ponerse en modo de sobrevivencia ya no será posible, y todas aquellas inversiones que usted está pensando hacer en el futuro inmediato, en el futuro mediato incluso, para mejorar su eficiencia, no la deje para después. Hágala hoy porque más tarde será demasiado costoso y quizás sea bastante tarde. Frente a la fragilidad, frente a la resiliencia, yo le propongo ir a la antifragilidad. Y siempre digo esto,
Cada mañana en África, una gacela se levanta y sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o ella perecerá. Y cada mañana en África, un león también se levanta y él sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o el león morirá de hambre. Así que no importa si eres león, si eres gacela, no importa si eres banco de microcrédito, si eres un banco comercial o eres un banco más universal o múltiple. Lo importante en África y en América Latina, cuando salga el sol, mis estimados amigos, es mejor que corran. Muchísimas gracias a COE Internacional por esta amable invitación y estoy a su orden para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Leonardo. Extraordinario y apoteósico como siempre. Eres una gran máquina de conocimiento y sobre todo muy generoso en compartirlo con todos los participantes que nos acompañan el día de hoy de América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe. Ahorita vamos a continuar con el señor Junior Rondón, porque cuando él finalice, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas de forma conjunta. Les recuerdo a todos los participantes que para obtener la grabación de este seminario, con muchísimo gusto, pueden escribirme a mí, Gloria Calderón, directora de Comunicaciones y Negocios de COE Internacional, por el correo gcalderon@coeinternacional.com, que les hemos escrito en el chat. Entonces, sin más, voy a presentar brevemente al señor Junior Rondón, para quienes se están sumando a esta charla luego de haberlo presentado. El señor Junior Rondón es consultor en operaciones bancarias y nos va a dedicar un breve conversatorio sobre la gestión exitosa de operaciones de la banca en la nueva normalidad. El señor Rondón es administrador de empresas y especialista en gerencia bancaria. Cuenta con más de 35 años de experiencia, tanto en lo que son entidades bancarias como tales y en organismos reguladores. Certificado en prevención de lavados de activos y ciberseguridad, y también asesor de la Superintendencia de Banco de la República Dominicana, es vicepresidente del Comité de Operaciones de FELABAN y expresidente del Comité de Operaciones de la Asociación de Bancos de la República Dominicana y ex vicepresidente de operaciones del banco más grande de República Dominicana, como lo es Banreservas. Sin más, le voy a dejar a continuación al señor Junior Naín Rondón. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Gloria? Sí, Junior. Gloria, ¿me Sí, señor Junior, lo escuchamos, lo escuchamos. Okay. Muy buenos días a todos. Gracias, Gloria. Gracias, Antonio, José Melo y José Antonio. Y Leonardo, muchísimas gracias, pero realmente ahora yo voy a comenzar mi presentación, no les ponga Gloria, porque Leonardo magistralmente hizo todos los comentarios que yo tenía pendiente hacer. No obstante, voy a compartir algunas vivencias en la organización donde trabajé por alrededor de 34 años. Y está muy atada a lo que decía Leonardo, que los gastos de explotación deben de ser reducidos en este momento, porque como se va a contraer el crédito, vamos a tener una mayor demanda de provisiones. Los gastos de explotación debemos de reducirlo. La economía con el COVID cambió totalmente, la vida cambió totalmente con el COVID y ahora debemos de movernos hacia una economía digital y automatizada, como bien Leonardo explicaba. Vengo de una institución, brevemente, en Banreservas, donde trabajé por 35 años y estaba en la parte del back office. Y nosotros como instituciones lo que debemos de hacer es robotizar todos esos procesos manuales y repetitivos que tenemos en el back office. Primero, tú robotizando los procesos, aísla a las personas y podrían empezar a trabajar desde su casa, no trabajando como sabemos que son las áreas de operaciones, bien un conglomerado, un gran conglomerado de personas trabajando simultáneamente y muy cerca uno de otro. Con esto podíamos nosotros los procesos de explotación disminuir. Otra de las cosas que podíamos hacer como entidades financieras es acercarnos a los clientes que muy bien dijo Leonardo, se van a ver afectados. Analizamos cuál es el tráfico de personas que entran a nuestros sitios web. ¿Por qué tu entidad no hace una alianza estratégica con esos emprendedores y esos pymes, poniéndole en tu site que puedan ver y ellos puedan ofrecer su servicio?
con eso tú lo colaboras con ellos y fideliza a ese cliente, fideliza a esos clientes. Ahora, uno de los puntos más importantes que se habló aquí es el manejo del efectivo, y le vamos a contar de una experiencia que nosotros como entidad, en la entidad que trabajé, tuvimos. En un momento dado, nosotros manejábamos el efectivo ocioso y teníamos alrededor de 10,000 millones de pesos en taquilla, que son alrededor, en el tiempo de eso, eran 250 millones de dólares. Manejábamos alrededor de 288 oficinas y 750 cajeros automáticos. Pónganse el número, 250 millones en taquilla ocioso. En un momento dado, la organización vio que el numerador era 7 pesos con 39 centavos por cada 100 pesos de depósito a la vista que teníamos. Ese efectivo era manejado manual, había muchos errores, y en algunos casos, ese efectivo teníamos un riesgo reputacional, porque habían oficinas, por yo no tener un buen manejo del efectivo, que en un momento dado podía quedarse sin efectivo, y ya ustedes pueden saber qué pudo haber pasado con el comentario de que una entidad no tuvo liquidez. Pues bien cierto, nosotros nos juntamos, empezamos a explorar cuáles eran qué podíamos hacer en ese momento, y precisamente llegó a la entidad, evaluamos varios casos, y llegó a la entidad la gente de COE. La gente de COE se juntó con nosotros y empezamos un proyecto de optimizar el efectivo en taquilla. Les cuento que ese indicador de 7.39 se disminuyó a 2.70. 2 pesos con 70 centavos en taquilla por cada 100 pesos de depósito a la vista. Esto representó una disminución del efectivo en caja y bóveda diaria de 3,000 millones de pesos, o alrededor de 75 millones de dólares. Esto, tesorería, nosotros lo que hicimos como área de operaciones, le dijimos a tesorería, te estoy poniendo disponibilidad de 3,000 millones de pesos diarios, que antes estaban ociosos en la caja, esperando un cliente que fuera a buscar lo que nunca llegó. Entonces, le hicimos el cálculo de overnight, y eso representó, solamente colocando esos 3,000 millones de pesos, 1.8 millones de dólares anuales. Pero yo como área de operaciones decía, tranquilo, yo no te voy a poner 3,000 millones de pesos para que tú lo pongas en overnight. Colócalo en cartera. Y le calculamos que ese efectivo dejaba alrededor de 4.5 millones de dólares anuales en utilidades, solamente optimizando el uso del efectivo. Pero no más de ahí. Las rutas de distribución de efectivo se hicieron más efectivas, porque ya yo tenía una ruta alterna. La cantidad de camiones que tuve para transportar el efectivo disminuyó, porque podía hacer rutas más eficientes. Otro de los casos que también los costos de seguro. Al yo disminuir mi cantidad de efectivo en taquilla, los seguros disminuyeron también considerablemente. Esto fue un caso de éxito de nosotros, que quedó prácticamente, el proyecto se cubrió y se pagó con los costos asociados a eso. Otras de los procesos que nosotros entendemos que la banca debe de ir moviendo a hacer es, normalmente en la mayoría de bancos tenemos los anfitriones, que solamente se reciben al cliente en caja y lo orientan el cliente dice, dame mi balance, que sí tengo disponibilidad. Entendemos que debe cambiar ese rol de ese anfitrión. También debe orientar al cliente a que use los canales digitales, porque en la actualidad, muchamente el cliente, como en la mayoría de los países del mundo, el efectivo está disminuyendo. No obstante, es todo lo contrario en América Latina y el Caribe. El uso del efectivo va creciendo y nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de situación que se están presentando en estos momentos. Otra de las situaciones, otro de los costos asociados a la explotación, con tú tener una eficiencia tanto en lo operativo como en el uso de efectivo, es los locales. Tú tienes locales más pequeños donde tú vas a tener menor efectivo y tu costo de explotación, como depreciación, como costo asociado quizás a una renta de un local, tú lo disminuyes.
como se veía, los costos de explotación tienen que ser disminuidos porque la intermediación financiera, como bien explicaba Leonardo, puede ser que se disminuya y con esos costos de explotación, al tú disminuirlo, tu rentabilidad se va a mantener para cubrir esos posibles impactos que tú tienes. Otro, como bien Leonardo también explicaba, era el caso de los riesgos operativos asociados al manejo y uso del efectivo. Como todos saben, mientras mayor uso del efectivo se utiliza, más no se obtiene el efectivo, más casos tú podrías tener de riesgo operativo asociado a eso. Otra de las situaciones que como entidad pudimos observar con el uso del efectivo fue que el caso de riesgo reputacional se desapareció totalmente, porque yo me anticipaba con la demanda del efectivo que podía tener una entidad. Como recuerdan, la entidad que trabajé es la entidad del Estado Dominicano que está digregada a nivel nacional y llega a los rincones donde otras entidades financieras no llegan por la razón de que somos el banco pagadero de los depósitos depositarios del Estado Dominicano y tenemos que tener presencia a nivel nacional. También con esos costos, con esos indicadores que manejamos de 2.70, la banca interna no ha preguntado cómo nosotros podemos manejar esos costos y varias entidades se nos acercaron en su momento, cómo podíamos manejar ese indicador de 2.70 siendo el banco pagadero del Estado, donde yo tengo un cliente que me puede en un momento dado emitir millones de pesos a nivel nacional, no muy diferente a la banca privada que tienen ya clasificados sus clientes. Y esto fue gracias al manejo y la optimización de los procesos de COE. Tengo entendido, en el momento que estaba trabajando con COE, no era en la nube. Tengo entendido que ya hay una nueva versión COE Nube que también garantiza la continuidad del proceso porque ya tú no tendrías que tener presencialmente y recibir los soportes que tú recibes de la entidad. ¿Alguna pregunta? Excelente, señor Junior. Su experiencia ha sido muy valiosa porque refleja no solamente la parte teórica, sino la vivencia en frente de una organización bancaria. Leonardo, ¿quisieras comentar algo con Junior o les parece si entramos ya en materia de preguntas y respuestas? Estoy mudo. Ah, ahora sí. Aló. No tengo video. No. Ok. Sí, no, excelente. Junior tiene la particularidad de vivir en la práctica el uso de herramientas como COE para definitivamente minimizar los impactos que puede tener este tipo de riesgo. Y como yo decía al principio, los riesgos operacionales son riesgos de naturaleza evitable, pero impredecible. Y lo peor es que cuando se materializan, lo hacen de manera inesperada. Yo creo que es importantísimo en un contexto global donde una de las características es la caída vertiginosa en los niveles de rentabilidad y hay que entender que la condición fundamental para que un banco sea solvente en el largo plazo es que necesariamente sea rentable, pues la rentabilidad es un objetivo estratégico que no es negociable. Cuando usted diseña su plan estratégico de negocio, usted se plantea objetivos que tienen que ver con eficiencia operativa, objetivos de crecimiento de mercado en cartera de crédito y en depósito, objetivos de cara al cliente interno, como promover el concepto de banca relación, de banca de cliente, objetivos que tienen que ver con posicionamiento estratégico, objetivos en materia de tecnología, hoy en materia de transformación digital, en términos de recursos humanos, que se plantea objetivos como promover un ambiente de trabajo productivo con un capital humano de excelencia. Usted se plantea objetivos de mucha naturaleza, un plan estratégico de negocio, pero uno que no es negociable, sin duda, son los objetivos de rentabilidad, porque la rentabilidad garantiza la sostenibilidad de una entidad bancaria en el tiempo. Y esto es sumamente importante entenderlo, por lo tanto es tan clave y tan crítico entender los factores que determinan la rentabilidad. Y cuando estudiamos los factores que determinan la rentabilidad, lo primero que uno se consigue es la ecuación de margen financiero, porque el margen financiero son las ganancias puras del negocio de intermediación financiera. Pero ese margen financiero depende de un spread de tasa que viene dado por el ambiente externo y que usted como banco no puede controlar, porque depende del ambiente competitivo y del ambiente macroeconómico, del ámbito regulatorio del país. Por lo tanto, tiene que concentrarse en aquellos aspectos internos del margen, que es
el gap, que es la brecha estructural entre activo productivo y pasivo con costo. Pero entre sus activos productivos tiene una amenaza real, que es el aumento del riesgo latente del portafolio de crédito como consecuencia de la caída en la demanda crediticia y en el deterioro de la calidad de la cartera producto del aumento del riesgo latente del portafolio. ¿Vinculado a qué? Vinculado al resentimiento de la actividad económica producto de los efectos colaterales económicos de COVID-19, de este confinamiento, de esta cuarentena. Por lo tanto, la primera ecuación generadora de rentabilidad, que es el margen financiero, está sumamente afectada. El segundo elemento que remunera el patrimonio es el ingreso por comisión y servicio. Y ahí nuevamente las operaciones, la transaccionalidad de la banca está seriamente perturbada, porque la gente, hay un shock de oferta donde la gente no está haciendo transacciones en la calle. Entonces, por lo tanto, en la medida en que la transaccionalidad baja y disminuye, en esa medida los ingresos por comisiones y servicios accesorios y con eso también se ven seriamente afectados. Por lo tanto, tu ecuación generadora de ingresos está afectada. De ahí que sea tan importante comenzar a valorar cómo atacar algunos variables del gasto. Y en la variable del gasto, tú tienes los gastos operacionales que dependen del gasto por recursos humanos, donde hay una suerte de simplificación muy importante, hay muchos despidos en la banca latinoamericana, eso es una realidad. Hay cierres temporales de agencias, en algunos casos van a ser permanentes. Y los otros son los gastos operacionales propios que tienen que ver con el sostenimiento de la operación del negocio. El tema que nos ocupa hoy, indudablemente, por ejemplo, el tema del manejo efectivo que explicaba muy bien, excelentemente bien Junior, a quien conozco y respeto muchísimo. Bueno, indudablemente el tema del manejo efectivo es sumamente importante porque nada más costoso, nada más caro en el negocio bancario que un cheque presentado en la agencia o que el retiro de efectivo o el manejo de efectivo. Las ineficiencias que ocurren por el manejo de efectivo se traducen en mayores costos de transformación. Pero por otra parte hay un tema de costo de oportunidad, lo puede explicar muy bien Junior, bueno, lo explicó muy bien ahorita, de qué significa dormir, Junior, con dinero en la caja, con dinero en la bóveda, porque hay un elevado costo de oportunidad en términos de rentabilidad. Y lo tercero que me preocupa mucho son los cargos de capital por riesgo vinculados a los riesgos operativos. Me explico bien. Usted sabe que la solvencia bancaria no es otra cosa que el patrimonio técnico, que debe ser mayor o igual a 8 o a 10%, dependiendo del país, para darle cobertura a todos los activos ponderados base riesgo. Activos ponderados base riesgo, cargo de capital por riesgo de crédito, por riesgo de mercado y por riesgo operativo. Y dentro de los riesgos operativos están los fallos los riesgos por fallo en el control interno, entre ellos los fallos por pérdidas vinculadas al manejo de efectivo. Y ahí que mi recomendación sea definitivamente déjese acompañar con herramientas efectivas para minimizar los impactos en el gasto, incrementar la rentabilidad y bajar los cargos de capital por riesgo vinculados a la materialización de riesgos operacionales, en este caso vinculado a fallos en el manejo, en la eficiencia del manejo del ciclo de efectivo. Excelente, Leonardo. Señor Junior, quisiera agregar algo más para ya comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, considerando también el tiempo de los participantes, por favor. No, ya estoy viendo las preguntas y podemos iniciar con las preguntas. Excelente. Entonces, a continuación vamos a realizar las preguntas. Se las voy a ir formulando uno a uno. Agradezco, por favor, si pueden ser muy precisos en aras del tiempo, por favor. La primera pregunta la realiza el señor Freddy Natividad Moradel Cruz desde Honduras. Y sería una pregunta para el señor Leonardo Buñac. ¿Cuáles considera son las mejores estrategias para reiniciar nuevamente la reactivación de las economías en países como Honduras y el resto de Centroamérica? Bueno, muy bien. Es una pregunta muy pertinente a todos. Nos preocupa por el tema del dilema de la doble curva. En la medida que usted como gobierno toma la decisión de suprimir a COVID-19, en esa medida usted decide aplicar cuarentena, aislamiento y confinamiento. Y en esa medida debe tener conciencia que el sector empresarial va a estar cerrado, no produciendo, no vendiendo, no cobrando. Por lo tanto, va a tener una contracción en el nivel de actividad económica. En la medida que un gobierno toma entonces la decisión de confinar la economía, en esa medida deberá tener conciencia que deberá gozar de la holgura económica, de la capacidad fiscal, de la holgura en términos financieros para poder atenuar con políticas anticíclicas los impactos
impacto de la recesión económica. Veas el ejemplo de Estados Unidos, veas el ejemplo del Banco Central Europeo y del Fondo de Estabilización Económica de Europa, donde se han producido dos suertes de estímulos: estímulos fiscales por parte de los gobiernos y estímulos monetarios por parte de los bancos centrales. ¿Cuál es el objetivo? Poder compensar el shock de demanda, que significa que Junior y Leonardo no tienen plata en el bolsillo porque fuimos despedidos, ¿verdad, Junior? Y por otra parte, el shock de oferta, que significa el quiebre de las cadenas de suministro. Honduras es una economía sumamente frágil, por supuesto, una economía centroamericana, que por cierto, la banca hondureña es una banca de las más solventes de la región centroamericana, ha dado muy buenos resultados en términos de crecimiento y rentabilidad en los últimos años, pero indudablemente la banca es un reflejo del país. Así que entonces le toca al gobierno hondureño tener la capacidad de poder arbitrar mecanismos indudablemente de negociación con los organismos multilaterales para acceder a lo que hizo Chile, acceder a unos 23.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional para poder financiar de alguna manera políticas anticíclicas. Y aquí entonces el tema se escapa del discurso de Leonardo Uniao de Junior o de un banquero o de un empresario. Aquí el discurso político es muy importante. No hay duda que lo que queda en este momento son políticas anticíclicas que vayan dirigidas básicamente a estimular la demanda y al rescate de empresas o sectores estratégicos clave que son vitales para el normal desenvolvimiento de la actividad económica. ¿Qué es importante? Olvidarse del tema de impuestos. ¿Qué es importante? Bajar los niveles de encaje legal. Que es importante dar facilidades en términos de no cobro de IVA para que el sector productivo tenga flujo de caja operativo para comprar materia prima, productos semielaborados y honrar obligaciones contractuales con los trabajadores, sueldos y salarios y demás compensaciones laborales. Eso es crítico y es una receta prácticamente de cualquier economía de América Latina. Por otra parte, el clima de inversión es sumamente importante. Y por supuesto, no hay duda que el acompañamiento internacional va a ser fundamental y clave en este momento. Excelente, Leonardo. Una pregunta para el señor Junior. Nos pregunta el señor Pedro Alejandro Amador Lainez lo siguiente: ¿cuál debe ser el rol de los supervisores bancarios y cuáles son las principales medidas para el apoyo al sector regulado? ¿Cómo debe ser el requerimiento de reservas para créditos y de capital para afrontar los impactos por la crisis en su cartera de crédito? Bueno, como ustedes saben, la mayoría de organismos reguladores como bancos centrales lo que han dado es una dispensa de creación de provisiones hasta marzo del año que viene. Eso es lo que la mayoría de bancos centrales han hecho. Por eso muy bien decía Leonardo que ese impacto tarde o temprano va a llegar. Que él entendía que había varias entidades que no habían esas pérdidas esperadas, no estaban todavía en los estados financieros. Pero la mayoría de bancos centrales lo que han hecho una dispensa para no dejar que el impacto de las provisiones por el momento. No sé si tú tienes algo que agregar, Leonardo. Sí, seguro, con gusto. Hay dos temas que son importantísimos, que va a ser también un factor, un común denominador, que a diferencia del 2009 nos separa en el año 2020. Y es que además de ver estímulos fiscales por parte de los ministerios de Hacienda o de Finanzas o los ministerios de Economía de cada país, programas de estímulos fiscales que va orientado básicamente dirigido a sectores como sectores de la población con menores ingresos, estratos de pocos recursos. Hay un programa de estímulos monetarios por parte de los bancos centrales con el objetivo de proveer liquidez bancaria para dos cosas. Uno, para poder financiar la demanda de retiro de los depositantes y evitar temas de crisis sistémica, pero por otra parte, liquidez bancaria para financiar los niveles de intermediación crediticia. La liquidez bancaria es una aptitud, la liquidez bancaria es una capacidad, y es la capacidad de un banco para honrar obligaciones contractuales con los depositantes y demás acreedores, pero también para financiar los niveles de intermediación en crédito. Lo que ha ocurrido en toda América Latina es que los bancos centrales han bajado los niveles de encaje legal con el objetivo de poder proveer mayor liquidez, han hecho inyección monetaria y por eso no veremos, y eso es una gran noticia, no veremos crisis bancaria en América Latina como consecuencia de COVID-19 y básicamente porque hemos aprendido la lección del año 2009. Así que entonces uno de los elementos críticos, aparte de los estímulos fiscales
para compensar a la población, para compensar a la actividad económica, para rescatar sectores estratégicos, están los estímulos monetarios de los bancos centrales y por otra parte de los organismos de supervisión bancaria para que la liquidez esté disponible para atender la demanda de retiro del público y dos, para atender los niveles de intervención de crédito que como ustedes han visto en las gráficas que mostré, ha venido cayendo recurrentemente. Es decir, yo me siento optimista sobre el tema porque además creo que lo peor de la crisis ya pasó. Excelente, Leonardo. Ahorita vamos a hacer una combinación de dos preguntas. Van a estar dirigidas al señor Junior. Nos escribe el señor Rafael Morales del Banco Cuscatlán de El Salvador y quisiera conocer sobre la optimización del efectivo en taquillas, en qué tiempo se llevó a cabo, por un lado, y por el otro el señor Kenny Bastidas nos realiza también una pregunta relacionada con este rubro. ¿Se debe considerar la movilización entre las regiones, oficinas y el gasto por custodia en las empresas de valores, como también la movilización del dinero en general? Sí, la primera pregunta, el proyecto nosotros, la optimización del efectivo, nosotros lo logramos en 1 año y 6 meses. En los primeros 18 meses, ya, pero desde el primer mes que pusimos en funcionamiento la herramienta, empezamos a ver la disminución de costo. Esto fue asociado a otras estrategias. Distribuimos centros de distribución regionales para disminuir costo. ¿Cómo? El país tiene regiones norte, sur y este y creamos unos minicentros en esas regiones para disminuir costos de transportación y así evitar el transporte de punta a punta en la isla. Eso fue, pero en 18 meses ya el proyecto estaba generando la reducción de los 2.70 a 2.70 y que se ha mantenido en el tiempo. Pueden eso verlo fácilmente porque es una información pública que está en los estados financieros, coger los depósitos a la vista, entre el efectivo en caja y bóveda, eso te da el indicador. Excelente. Hemos recibido, estimados participantes, más de 50 preguntas y estamos muy agradecidos por la efusividad. Por horas del tiempo nos vamos a permitir hacer 2 preguntas más. Esta pregunta es para el señor Leonardo Buniac y me permiten, por favor, que la estoy ubicando por acá. La formula la señora Rosa Jarel de Banesco. ¿Cómo ve la presencia de la banca en los próximos 6 meses a nivel mundial con la recesión económica que están experimentando todos los países y qué nuevas tecnologías debe implementar la banca a corto plazo para su funcionamiento financiero a futuro con esta pandemia? Bueno, en primer lugar, sin duda, el COVID-19 ha sido un verdadero cisne negro. Y los cines negros, como sabemos, son eventos absolutamente inesperados. Por lo tanto, si son inesperados, producen grandes consecuencias, en algunos casos positivas, en algunos casos muy, pero muy negativas. De alguna manera, COVID-19 agarró a la banca mundial en varias cosas, con las MIF 9, por ejemplo, con todo un esquema nuevo de provisiones, donde, por ejemplo, el caso de la banca española está sumamente afectada, los indicadores de adecuación de capital están ajustados a lo mínimo, y lo que se ha procedido es hacer dispensa, como comentaba Junior hace un minuto. ¿Y cuál es la realidad de lo que está pasando? La tendencia del negocio bancario en los próximos 5 años, indudablemente, es avanzar hacia una suerte de simplificación. Yo creo que vienen fuertes procesos globales de fusiones y de adquisiciones bancarias, pero sin embargo, eso es lo que se cree que puede pasar. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que en las crisis, lo que llamamos nosotros pronósticos, termina siendo tendencias que se solidifican. En otras palabras, no tengamos tanto miedo, porque lo que puede ser una tendencia y es una suerte de simplificación, como decía Bill Gates, el negocio bancario seguirá siendo importante, pero los bancos ya no existirán. Yo creo que hay que ir con calma, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de América Latina, ¿qué ha ocurrido? En el caso de América Latina, a diferencia de Europa, entre el año 2018 y el cierre del año 2019, las entidades bancarias contrataron 700,000 nuevas personas. En otras palabras, en el caso de Noruega, por ejemplo, están haciendo el ICRON. El ICRON es el CRON o corona, es la moneda noruega. El ICRON es una moneda digital. En otras palabras, porque el efectivo prácticamente ha desaparecido. Ese es el caso de Noruega. Es el caso de Corea del Sur y es el caso de China. Pero no es el caso de América Latina. En Colombia, por ejemplo, el efectivo representa el 82% de los medios de pagos de la economía. O sea, el 82% es una cifra oficial.
Es algo realmente impresionante. En América Latina no son cifras tan altas, pero son similares. Pero no hay duda que la transformación digital llegó para quedarse. No hay duda que la banca tiene que avanzar muy rápidamente el ecosistema a la omnicanalidad. Esa es una realidad. Y que la caída de los márgenes de intermediación y los niveles de rentabilidad es otra realidad tan importante. Por eso es que hay variables exógenas sobre las cuales no podemos actuar. Por ejemplo, la caída de los spreads de tasa de interés, la caída de los diferenciales entre tasas activas y pasivas, no puede usted evitarla, porque eso viene dado por el ambiente macroeconómico y por el ambiente competitivo internacional y local. Por lo tanto, usted tiene que concentrarse, mi estimada amiga de Banesco, banco al cual aprecio mucho, por cierto, tiene que concentrarse en aquellas cosas que es capaz de manejar y entender. Y son factores endógenos al negocio. Y una de ellas, por ejemplo, es el efectivo manejo de los gastos de transformación. Trabajar seriamente en la brecha estructural entre activos rentables y pasivos con costos. Y cuando hablo de pasivo con costo, hablo de todo aquello que tiene que ser remunerado. Por lo tanto, hay que promover en la medida de lo posible las cuentas corrientes no remuneradas, lo cual obviamente no es una tarea fácil en esta parte del mundo, en América Latina y Venezuela. Pero por otra parte, promover la creación de activos productivos, aquellos que se remuneren con la actividad de intermediación. Pero por otra parte hay otros ingresos muy importantes que cada vez sustituyen más al negocio de intermediación, que es la banca de servicio. Por lo tanto, tenemos que avanzar con mucha fuerza a la banca de servicio y abandonar ya el concepto de la banca de intermediación en crédito. Ya la banca de intermediación no va a ser tan importante como el concepto de banca de servicio. Y por otra parte, el tema del grado de absorción de margen financiero por parte de los gastos operativos. Es decir, concéntrense en gastos de transformación. ¿Y qué significa eso? Buscar economías de masa crítica, alcanzar volumen, alcanzar tamaño para diluir imperfecciones de mercado, para diluir los gastos operativos de transformación y actuar sobre todas aquellas operaciones, aquellos procesos operativos no automatizados. Es decir, todo lo que sea susceptible de ser automatizado, como por ejemplo la gestión de efectivo, tiene que ser automatizado con herramientas efectivas. ¿Para qué? Para incidir en el gasto de transformación, para bajar los riesgos operacionales que tienen cargo de capital por riesgo y por otra parte para aprovechar costos de oportunidad que se están perdiendo. Así ya apunta un poco la estrategia. Excelente, Leonardo. Has respondido 2 o 3 preguntas que teníamos aquí en la herramienta. En aras del tiempo vamos a ir finalizando la sesión y los invito a todos a que por favor, si tienen alguna inquietud, algún comentario, escriban por favor a Gloria Calderón, mi persona, al correo gcalderon@cointernacional.com. Ha llegado el momento entonces de despedirnos, sin más que agradecer la extraordinaria conferencia del economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac. Pueden seguirlo en Instagram a través de globalmap.lb y también la extraordinaria experiencia compartida por el señor Junior Rondón, consultor de operaciones bancarias, a quien pueden seguir en Instagram a través de jrondón 2007. Y a nosotros los invitamos a seguirnos en Facebook, LinkedIn e Instagram a través de @suitecoe. Apreciamos esta oportunidad que nos dieron y estamos seguros que van a tener herramientas de valor para poner en práctica al momento de planificar y diseñar las estrategias bancarias para que así el sector financiero y bancario pueda traspasar esta situación que estamos viviendo y operar en un nuevo entorno y ser viable y competitivo. Muchísimas gracias por la asistencia. Dejo a Leonardo y a Junior para unas palabras finales, para despedirse de la audiencia, por supuesto. Bueno, yo básicamente darles las gracias a todos. La presentación está disponible, va a ser enviada a COE Internacional para que por favor la compartan con todos. Entiendo que el video también. Y por supuesto pueden cuando quieran, nosotros somos grandes amigos y aliados de esta bella y muy exitosa organización, así que con el mayor gusto Leonardo Buniac a su orden. Mi correo electrónico es lbuniac@camelsr.com. Nuestra página web www.camelsr.com, estamos a sus órdenes, o a través de Gloria Calderón, que con el mayor gusto, que es nuestra aliada, podremos comunicarnos. Siempre ha sido un placer, de verdad, encantado y feliz de haber compartido con ustedes esta breve disertación. Mucho que decir, pero el tiempo siempre es limitado. Gracias por todo. Nada, agradezco la invitación y puede
obtener mi información en LinkedIn, jrondon@2007, como ha dicho Gloria. Solamente los insto a todos a cuidarse del COVID-19. Es una realidad. Este que le está hablando, lo voy a compartir, Leonardo, para que tú no lo digas. Este que le está hablando, el viernes sentí un pequeño dolor de cabeza. No he salido a la calle, me he mantenido en cuarentena casi 90 días en la casa y no sabemos cómo lo tomé, y di positivo con el IgM, con un pequeño dolor de cabeza. Al mínimo que ustedes reciban cualquier parte de su cuerpo diferente, porque hay muchísimas formas de que se está manifestando. Ese pequeño dolor de cabeza que yo dije, nunca me ha dolorido la cabeza, fui al médico, me chequeó, me mandó a hacer las pruebas rápidas y dice él, diste positivo IgM. Gracias a Dios, me hicieron una tomografía computarizada y él dice, tú estás en lo del 95%, que es una simple gripe o una simple efecto que tú tienes, que es subleve. Solamente tiene que aislarte. Lamentablemente me tuve que aislar en la casa. Estoy pensando, le dije ya que iba a salir a una casa que tengo en la playa. Dijo, no, que se vayan tu hijo y tu esposa para allá y tú quédate ahí, no salgas. Y tómate medicamento. O sea, no he sentido ningún síntoma. Miren cómo yo estoy. Se supone que si ya el jueves salió positivo, yo tenía más de 9 días con el virus. Entonces, las gracias y cuídense. Dios te bendiga, Junior. Todo saldrá bien. Excelente. Muy agradecidos. Les reitero que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @sweetcoe, y nuevamente el agradecimiento a Galanet por haber hecho posible la conexión el día de hoy. Pueden seguirlos también a través de Instagram, @Galanet_solution. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes o buen día para los que están en el uso horario de -2 horas. Muy agradecidos. Hasta luego.